Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, quinto domingo después del martirio de San Juan el Bautista. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo de 34 hasta 40. En aquel tiempo, al enterarse los fariseos de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó maliciosamente: «Maestro, ¿cuál es el precepto más importante en la ley?» Le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante. Pero el segundo es equivalente: amarás al prójimo tuyo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Bueno, antes que nada estamos casi al final del Evangelio de San Mateo, es decir, en una fase avanzada donde el enfrentamiento, la enemistad de los adversarios de Jesús ya ha llegado a un punto muy avanzado, muy grave. Antes de este episodio encontramos otros dos asaltos a Jesús, primariamente por parte de los discípulos de los fariseos, los cuales fariseos en un primer momento tratan de no exponerse directamente a ellos, sino que le envían a algunos discípulos de los suyos para ponerle una pregunta trampa. Es la famosa pregunta sobre el tributo al César, si hay que pagar o no. Jesús pero había respondido de esta forma muy lista que bien recordamos. Así que después de los discípulos de los fariseos trataron los saduceos, que era el grupo cercano a los sacerdotes. Ellos que no creían, como los sacerdotes no creían en la resurrección de entre los muertos, habían puesto a Jesús un asunto absurdo sobre de quién hubiera sido una mujer que en vida había tenido a 7 varones hermanos entre ellos, que todos habían muerto sin tener hijo. Y Jesús le había contestado explicándole que estaban totalmente equivocados en su manera de interpretar la ley. Como ellos también se quedaron con la boca tapada, entonces ahora los fariseos deciden de salir al descubierto, de enfrentarse directamente a ellos, los jefes, con Jesús. Y este doctor de la ley, es decir, un teólogo, una persona que conocía muy bien la ley, pone a Jesús una pregunta aparentemente inocua, una de las tantas discusiones que tenían entre teólogos, pero el evangelista Mateo precisa maliciosamente. ¿Por qué? Porque al final no quería conocer la opinión de Jesús, sino ponerlo a prueba, esperando siempre que, hablando, largándose un poco el discurso, Jesús pudiera decir algo por lo cual podían acusarlo. «Maestro, ¿cuál es el precepto más importante en la ley?» No era una cuestión cualquiera, por cuanto toda la ley era importante, pero esta pregunta supone tocar el corazón mismo, el alma misma de la ley. ¿Cuál es el precepto más importante? Jesús, como siempre, responde correctamente, en línea con la más genuina tradición judía, así que no pueden acusarlo de nada, pero al mismo tiempo con algo de original. Antes que nada, Jesús responde mencionando al famoso comandamento del libro del Deuteronomio al capítulo 6, que hoy escuchamos precisamente como primera lectura en la misa, que los judíos repetían como oración, era un comandamento, pero lo repetían como si fuera una oración todos los días. Shema Israel, escucha Israel.
Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo, el mandamiento de la unicidad de Dios, del monoteísmo, en medio de una sociedad que en cambio era pagana, politeísta, y pero esto monoteísmo, esto credo de Israel, que no se expresaba tanto a nivel intelectual, cuanto más bien a nivel moral, es decir, no simplemente como un conocimiento intelectual, sino como una práctica. El Señor, tu Dios, es uno solo, por eso tú tienes que amarlo con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. No solamente, tienes que enseñar a amarlo a tus hijos y tienes que escribirte esta ley poniéndola en tu muñeca, en la frente y en la puerta de la casa. Claro que cuando decía esta cosa, el libro del Deuteronomio, lo decía de una forma simbólica para decir que tanto en la dimensión privada de la familia íntima quanto en la dimensión pública, pero a la época de Jesús los judíos más piadosos realmente tomaban a pie de letra esta prescripción, hasta el punto que en pequeña cajita que llamaban filacterios ponían rótulos pequeños de papiro con escrita esta ley y se la ligaban a la muñeca, a la frente y a la puerta de la casa. Jesús contesta no el sentido de la ley, sino esta manera de actuar. Jesús contesta un respeto de la ley que es simplemente formal, exterior, pero no corresponde a la interioridad de la persona y al espíritu de la ley. El problema de la ley, que expresará también Pablo de manera muy dura en la segunda lectura, es esto, que la ley se expresa en palabra humana, pero tiene un sentido espiritual. Entonces, si uno se queda a tomarla a nivel de la palabra humana, a pie de letra, como diríamos nosotros, al final puede distorsionar totalmente el sentido del mandamiento. Al final, Dios en el Deuteronomio había mandado amar a Él y amar a los demás como una única forma de amor. Quien ama a Dios no puede no amar a los demás. Pero aquí Jesús, precisamente por eso, añade algo que tal vez sorprende un poco los fariseos, aunque no sea suficiente para contestarlo. Jesús añade este primer comandamiento sobre el amor a Dios, un segundo que también estaba presente en la ley, por ejemplo en el libro del Levítico, ama al prójimo como a ti mismo. La originalidad de Jesús no es mencionar a un mandamiento y al otro, ya estaban escritos, sino a juntarlo, diciendo que son prácticamente un único mandamiento. Lo que quiere decir Jesús, y en este sentido lo entenderá perfectamente el apóstol San Juan en sus cartas dirigidas a su comunidad, cuando dice que no se puede amar a Dios que no se ve si uno no ama al prójimo que ve. ¿Nosotros queremos amar a Dios? Claro que sí. Tal vez queremos amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza y con toda la mente, como prescribe el libro del Deuteronomio. Pero cuando una persona ama totalmente, con todo sí mismo, a otra persona, ¿qué hace? Trate de hacerle el bien, de procurarle lo que le hace falta para vivir bien, de socorrerlo, de cualquier manera estar presente en su vida para atenderlo. Bueno, el problema con Dios es que no se puede atender. A Dios no le hace falta nada. Pero, eso sí, Dios se identifica con los más necesitados. Recordamos la parábola dura del juicio universal, cuando Jesús dice que en el último día nos dirá: yo tuve hambre, yo tuve sed, yo estaba desnudo, era extranjero, estaba en la cárcel, estaba en el hospital. ¿Me has asistido? Jesús se identifica con los más necesitados. Amar y atender a estos hermanos y hermanas necesitados es la manera para atender y amar a Jesús y con él a Dios. Así que Jesús, respondiendo a esta pregunta maliciosa, a esta pregunta trampa, de hecho, no solamente otra vez
impide a los fariseos llegar a donde querían llegar. No logran encontrar nada en razón del cual acusarlo de blasfemia. Jesús responde mencionando correctamente a dos mandamientos del Pentateuco, de la Torá, de la enseñanza de Moisés. Pero al mismo tiempo Jesús aprovecha para juntar los dos mandamientos y darnos una enseñanza que diríamos nueva y superior. O por lo menos, si ya no era totalmente nueva, porque ya estaba por lo menos en la boca de los profetas, pero Jesús la lleva a su plenitud y la revela definitivamente. La única manera que tenemos para amar a Dios, nosotros que queremos amar a Dios, es amarlo y servirlo en los demás. Pedimos pues su bendición porque siempre tengamos esta conciencia, esta disponibilidad, esta amabilidad. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y con en el corazón estas palabras de Jesús que nos pide de amarlo de esta manera, seguimos viviendo en paz.